La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. El día de hoy estamos comunicados por Radio Santa Rosa en la ciudad de Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú. También se une Radio Huánuco en la ciudad de Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Satipo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Apumaque Estéreo, AM Tagua, a través de podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Estamos a 30 de diciembre del año 2019. El día sábado continuó la solicitud de pedido de prisión preventiva contra la señora Keiko Fujimori. Allí el fiscal José Domingo Pérez hizo una denuncia que nos parece bastante interesante, bastante grave. ¿Qué es lo que dijo el señor fiscal José Domingo Pérez? Dijo que la señora esposa del señor José Luis Sardón, la señora Sandra Rizo López de la Romaña, tiene un hermano que se llama Javier Rizo López de la Romaña. Y el señor Javier Rizo López de la Romaña, cuñado del señor José Luis Sardón, es aportante, figura entre la lista de los falsos aportantes de Fuerza Popular. Tenemos allí el recibo. Ahí pueden ustedes mirar, pónganlo en pantalla el recibo. El recibo, ahí ven ustedes, ahí está el recibo que firma el señor Javier Rizo López de la Romaña. Esta es la denuncia que ha hecho el fiscal José Domingo Pérez. El señor José Luis Sardón, a través de su cuenta de Twitter, ha dicho: yo no puedo saber todo lo que hacen mis cuñados. Caben algunas preguntas. La lista de estos falsos aportantes no está en el expediente. El señor José Luis Sardón, para dar la libertad, quizás no tuvo que revisar estos documentos. El señor Sardón, la pregunta es, ¿habría tenido que inhibirse de la votación para que la señora Keiko Fujimori salga libre? ¿Qué piensa usted? Vamos a dejarlo ahí porque vamos a presentar ahora la entrevista. Tenemos, entre las entrevistas de fin de año, tenemos la entrevista, hoy día es con el señor Gustavo Gorriti, que estuvo aquí en los estudios de Radio Santa Rosa, analizando los principales hechos del año 2019 y sobre todo las principales revelaciones que hizo Odebrecht y que son de conocimiento público. Vamos con Rosa María Palacios y Gustavo Gorriti. Adelante. Está con nosotros Gustavo Gorriti. Gracias, Gustavo, por estar acá. Tan temprano, además. Placer. Yo sé que es un placer doloroso porque es temprano, ¿no es cierto? Bueno, pero estoy en un convento, ¿no? Estás en donde un convento. Precisamente la mortificación de la carne, exactamente, entre otras cosas, lleva Oye, Gustavo, a la beatitud. Nos ha acostumbrado sí. ya desde el año pasado a estas increíbles primicias de 3 de la mañana, Sí. ¿no?
Yo no Trabaja sé toda la noche, qué pues. obsesión tiene con las 2 de la mañana, las 3 de la mañana. Es el destino. El destino. El destino, la Moira. No hay eso, la fatalidad. De una manera u otra, uno empieza el día con los propósitos más edificantes de terminar temprano, cerrar temprano, poderse Poder vivir una vida retirar normal. a una hora adecuada, pero las cuestiones por corroborar se van prolongando, surgen nuevas cosas, alguien va diciendo, y finalmente el único momento en que hay ya la tranquilidad como para reunir todo, hacer el último examen, las últimas verificaciones, es cuando ya la gente se ha ido, cuando ya no está trabajando, cuando Claro. dejan de sonar los teléfonos. No, se Entonces, concentra mejor de es el madrugada. momento, es el único momento en que finalmente estás libre y después siempre surgen las cosas de último momento, lo que antes llamábamos en Caretas y en otros lados el duende de los cierres, que Claro. no es ningún duende, sino son los Cansancio y problemas negligencia. y claro, los Cansancio. errores de último minuto, ¿no es Claro. cierto? Cansancio. Es la proverbial gasa de la cirugía que se queda adentro. algo se queda. Entonces, hay que evitar eso. Yo le Y decía- eso es la cosa. Y cuando uno está cansado, todo toma más tiempo. Claro, el pelo en ¿no? la sopa, como yo le decía a un Sí. reportero. El pelo en la sopa, y me miraba así. La sopa está riquísima, pero tiene un pelo, pues nadie se la va a comer. ¡Saca el pelo en la sopa! Sí, ¿Ah? bueno, eso es lo que hay que evitar. Y eso es lo que provoca de que eso Sí, sea, entonces esos cierres. en su cómodo horario, IDL reporteros en su cómodo horario a las 3 de la mañana. Ella siempre lo va a decirlo. Ya. ¿Y a qué hora sale esto? Ah, no sabemos a qué hora sale. Va a salir algo, además te dicen, va a salir algo importante. Ajá. ¿A qué hora? No sabemos. ¿No? Entonces yo noches que me voy a dormir nomás y espero a las 6 de la mañana abro el ojo y ya sé. Felizmente no tenemos noticieros a las 4 de la mañana, o sea que llegamos con la primicia. Pero ha sido un año, yo diría que no tan complicado como el 2018, que me arrejé los cuellos blancos y venía embalado y parado, lo de Odebrecht, muy parado. Pero ha sido un año en el cual la investigación de Odebrecht finalmente se consolida y puede caminar. Todavía no ha terminado de correr, pero puede caminar. ¿Lo has sentido así? Yo he sentido que este año ha sido más complejo, más complicado que el 2018. El 2018 hubo descubrimientos muy importantes, Revelación. se rompieron frentes que parecían muy sólidos y se logró finalmente llegar a niveles de prueba que en algunos casos resultaron pequeños y terminaron siendo decisivos, como fue el caso de García. En otros casos, como el de los cuellos blancos, sí fueron masivos, grandes, y permitieron finalmente continuar con el avance que hubiera sido parado si es que la estructura corrupta dentro del Poder Judicial hubiera permanecido. Y gracias a eso se pudo avanzar considerablemente. Pero en el año 2019 hubo ya una confrontación en todo el frente con la fuerza, los círculos de la corrupción, organizados en varios niveles, de varias maneras, y eso incluía también una resistencia que iba desde la mayor violencia verbal hasta amenazas Ahora, de el violencia físico- física. ahora, Entonces, ha sido difícil, ¿no? Ahora, no ha sido fácil, pero digamos, regresemos un poco al principio de año. El suicidio de Alan García evidencia que Alan García ya no tenía las redes de apoyo que tuvo siempre en el sistema de justicia. O sea, hace poco hemos presentado juntos el libro de Sergio Tejada y ese libro es la prueba palpable de estas redes de apoyo, fiscalía o fiscales de la nación y poder judicial, esa diada que le funcionó siempre bien. El hecho de que fueran a detenerlo, por lo menos en su evaluación, yo sé que tú tienes una distinta, tú crees que le Sí. quedaban algunos rounds más a la pelea, en su evaluación es, ya no tengo ese poder. Eso es lo que te está diciendo la muerte de Alan García. Sin embargo, en la experiencia tuya este año, tú sí has sentido que ese poder se ha reorganizado varias veces. Sí, pero es que no era únicamente el de Alan García. Claro. Yo creo de que el concepto que utilizó Alfonso Quiroz en su Historia de la Corrupción del Perú es un concepto que aplica bien a lo que hay acá, los círculos de la corrupción. Dentro de eso se van armando eventualmente coaliciones, microcoaliciones, coaliciones grandes de gente que está en ese momento en el escenario. Luego salen algunos, entran otros y se recompone básicamente la cosa. Es un hecho de que el APRA y específicamente García tenía una gran influencia, un gran poder dentro de la Fiscalía de la Nación
y el Poder Judicial. En la Fiscalía de la Nación era una clarísima influencia, era hegemonía, buena parte de las investigaciones fueron cortadas ahí. Pero con el nombramiento del equipo especial, que recuerda, lo hizo Chávarri. Sí, claro. Lo hizo Chávarri cuando trató de llegar y entrar con una imagen limpia, lo hizo por un momento. Ese equipo adquirió dentro de la Fiscalía de la Nación una dinámica, un poder propio, merced a sus acciones y a el tremendo respaldo social que ellas causaron. Al punto que, cuando empezó lo decisivo de la reacción desde el lado de la Fiscalía, cuando Chávarri los despide en Año Nuevo, la reacción popular de la gente lo obliga a recular, a retroceder. Ahora, la cuestión de el lavajuez, o el también llamado caso de los cuellos blancos, eso, por supuesto, de que golpeó fuertemente a las estructuras de corrupción, dentro de las cuales estaban varios grupos ligados cercanamente al APRA. Chávarri, Rodríguez Montesa, por ejemplo, dentro del Poder Judicial, e hizo que otras personas como Ángel Romero escogieran un perfil muy bajo, pese a haber desaparición, eso, ¿no es cierto? Entonces, y sobre todo la duda de cuánto más había y a quiénes más iba a llegar, que como ves, van saliendo cosas, porque como lo dije varias veces, la cantidad de material es muy grande y la posibilidad de irlo desarrollando es relativamente limitada, de tal manera que ha habido sorpresas y continuará habiendo. Bueno, por ejemplo, esta sorpresa del fiscal que recibe $15,000, ¿no? Eran 15, para archivar el caso del Frontón. O sea, Sí. eso lo acaban de sacar ustedes hace 2 semanas, menos. Y hay una cosa así que a mí me llama la atención. Eso es que resultado de una colaboración eficaz. Así es. ¿No es cierto? Que a su vez es resultado del tremendo avance en la investigación. Y para regresar un momentito a lo que me estaba diciendo sobre lo de Alan García, él, así como se había perdido el apoyo de Barrios, también la estructura fujimorista, que contaba mucho, por ejemplo, con Inostroza Pagliacci, ¿no es cierto? Central. Con esa coalición Y de con Inostroza Chávarri. Pagliacci, lo que tenían en el Consejo Nacional de la Magistratura, lo que tenían en la Fiscalía de la Nación, todo eso, el sismo que significó esa revelación, anuló a muchos e hizo retroceder a otros. En el caso de García, el avance de las investigaciones, el hecho de que pese a lo que le quedaba dentro del Ministerio Público y dentro del Poder Judicial, no podían controlar el avance específico que grupos, cadenas virtuosas dentro de la Fiscalía de la Nación, es decir, el equipo especial, un grupo específico de jueces, permitió avanzar. Todo eso, por supuesto, llevó a clarísimos avances. Lo que sabemos ahora es de que él naturalmente tenía un conocimiento completo del cuadro, sabía lo que significaban determinados avances y a dónde llegaban. Entonces, cuando él sabe, por ejemplo, de que se revela lo de la cuenta de Andorra, que estaba supuestamente bajo el nombre de Atala, y que, tal como llega la confesión, dijeron primero que era Nava, ella supo de que ahí había medio paso para adelante. Y luego, cuando ya se han producido los arrestos simultáneos de Nava, de Atala, y van por él, está aquello. Pero hay el aspecto adicional, que aunque él tenía una capacidad como para seguir peleando eso, ya son otras razones que van más allá de la estrategia, la que él prefirió suicidarse antes que ser arrestado, porque para su imagen, para lo suyo, era intolerable el estar esposado, claro, o el estar bajo arresto. Entonces, bueno, eso fue una tragedia, fue una desgracia, porque como lo he dicho, había delitos muy serios, delitos económicos, delitos de soborno, el haber recibido ilegalmente pagos, que realmente eran sobornos, pero nada de eso era la pena capital, por supuesto que no. Él se la aplicó. Él se la autoaplicó. Es una tragedia, finalmente. Él fue su propio juez, lo que yo dije ese día. Él ha sido su propio juez y él se ha aplicado la pena de muerte. Sí, pues, pero fue obviamente autoaplicado, naturalmente, algo draconiano que no debe haber sucedido. No debe haber sucedido, la justicia debe haber seguido su curso.
él pudo haberse defendido, y aún si es que hubiera tenido que pasar luego un tiempo en prisión, la vida no se circunscribe únicamente a la cuestión política, pudo haber hecho otras cosas en la vida, pudo haber redescubierto cosas en sí mismo, en fin, fue lamentable, pero la lucha anticorrupción debió seguir porque va más allá del caso, es una lucha por lo que es el país, por lo que debe ser el país, por el alma de la nación, y debió seguir y se lograron avances, pero con una, a la vez, digamos, con una reacción muy, muy fuerte, ¿no es cierto?, que se dio desde los grupos que quedan dentro de la Fiscalía de la Nación, de los grupos vinculados con la corrupción, que son la mayoría, hacen mayoría todavía en la Junta de Fiscales Supremos, de alguna parte de la prensa lumpen, pero otros que estaban ahí a medio camino, una buena parte de gente que está vinculada con la llamada opinología, y por supuesto los grupos de poder, financieros, económicos, etcétera, y con ataques sostenidos en contra de quienes están llevando a cabo la investigación, con una guerra psicológica que busca confundir totalmente los términos, presentar a alguno de los corruptos como supuestos investigadores contra la corrupción y presentar a los fiscales, a los periodistas de investigación que están en esto, como si estuvieran ayudando a eso. Parte de la guerra psicológica, parte del intento total de confundir conceptos, de confundir realidades, pero finalmente se ha seguido avanzando, finalmente siguen saliendo cosas. Cosas importantes. Con lo que empezaron ustedes ahora. Por ejemplo, comparemos la situación que el 2015 y el 2016, cuando en Idea de Reporteros sacamos de que Marcelo Odebrecht había mencionado que le había dado a Keiko Fujimori plata, y salió una reacción estridente. Gorriti miente. Miente como Gorriti. Miente como Gorriti. Exactamente, de decirlo así. Bueno, y al día siguiente, porque eso es otra cosa, nosotros nunca nos comprometemos en algo sin tener las pruebas, Lógico. ¿no es cierto? No puedes. Sacamos la foto del celular de Marcelo Odebrecht donde decía darle 500 más a Keiko de hacer visita. 500. Estamos hablando ahora, ¿no es cierto?, de millones de dólares. 8.750.000 y Hasta contando. ahora. Y still counting. Como Claro. Vamos Entonces, por más. Todo lo que se ha sabido ha salido a la luz, todo el sistema de lavado, porque digan lo que quieran, que no era. ¿Y eso qué es? El pitufeo. Ya reconocen el pitufeo. Ya lo reconocen. Y los donantes inexistentes, toda esa falsificación de proceso de donación que se hizo, todo ese intento de poder borrar testimonios, creando realidades alternativas obstrucción falsas. de la justicia. Eso es obstrucción de la justicia. Obstrucción, lavado y todo eso. De tal manera de que todo lo que en ese momento había empezado como sencillamente que le habían dado 500 más 500, es decir, 1 millón por parte de Odebrecht, eso fue solo el comienzo de toda una estructura corrupta que además salió a la luz como una estructura agresivamente dedicada a obstruir la justicia y a presentar realidades falsas para intentar de una manera bastante grosera el ocultar sus delitos. Ahora, eso ya salió, eso está ahora, hay está cosas clarísimo. que han salido este año que a mí me han sorprendido. El otro día con Juan Carlos Tafur conversábamos lo de Villanueva, por ejemplo. O sea, ahí tienes otro caso. Este hombre se bajó un presidente enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción. Fue el operador de la salida por una acusación con Odebrecht, justamente, con la misma empresa. Y él había recibido. Pucha, ¿qué tal sangre fría? Bueno, pensó que, como han pensado muchos, que no no iba a iba- salir. que no iba a salir. Que no iba a salir. Pero se bajó un no presidente. no tuvieron idea de lo que significa la búsqueda en los servidores incautados a Odebrecht, en los terabytes que hay en los servidores de Drosys y MyWeb B, hay verdaderamente una cantidad todavía inmensa todavía por explorar de registros. Eso es verdad, Sí. pero digamos, ahí sí se nota que Barata, digamos, seleccionó su información de apertura, si se quiere, ¿no? El 2017, bueno, acá tengo unas cartitas que quiero enseñar, ¿no es cierto? Las primeras que enseña, pero obviamente no enseña todo.
Todavía, yo sí creo que Barata se ha guardado mucha información sobre el caso de Alan García. Pero no hay de eso, No hay no hay duda. Y basta sencillamente hacer una reconstrucción de cómo han ido evolucionando las declaraciones de Barata, Claro. desde que empezó diciendo que era más limpio que Dente Bebé en sus Claro. primeras declaraciones, luego sigue lo que declaró en la comisión Pari, lo que fue declarando después en la llamada comisión Bartra, en esa así sacha investigación que se hizo por el sacha congreso aquel, sigue adelante con eso, lo que declaró cuando se inició la colaboración eficaz en Brasil ante los fiscales brasileños, que obviamente no conocían nada sobre Perú. Ahí empezó a declarar, ha ido avanzando poco a poco, y ha estado muy claro también, Pero con grandes intermedios, ¿no? con grandes intermedios. Y pujas sí, con la fiscalía sí. y con el convenio que no sale y la plata que no llega, o sea, Y con momentos de crisis de que no han crisis. sido conocidos, Claro. porque se caía todo. en las negociaciones que había con Odebrecht, y teniendo como intermediario a la Procuraduría Federal, a los procuradores anticorrupción de Curitiba, Claro. que sobre todo Orlando Martelo, con un papel destacadísimo en esta colaboración. Entonces, pero ha habido momentos en donde los fiscales peruanos, Rafael Vela, José Domingo Pérez especialmente, han estado a milímetros de romper la negociación, Claro. y terminar con todo. Ha habido algún momento incluso en que José Domingo Pérez se ha levantado y ha salido de una reunión, inmediatamente seguido por los abogados de la compañía. Ha habido momentos de negociación extremadamente difíciles, además ha habido otros momentos en los cuales la investigación que ha llegado del periodismo, bueno, eso ha sido en varias ocasiones, del periodismo de investigación, ha abierto líneas nuevas. Claro, por ejemplo, en este año con lo que llega de Ecuador, ¿no es cierto? Esta Sí. colaboración que tienen todo el grupo de investigación de medios. El Consorcio Internacional de Periodismo de Exactamente. Investigación. Entonces, sí. ahí salen los 70 codinomes, pues. Ahí sale una cantidad de codinomes. Los del 2014, algunos ya ¿no? eran conocidos, otros salen, pero donde se logra eso, donde permite un avance realmente considerable, es en lo referente al gasoducto. Exactamente. Al caso del gasoducto, a esa especie de novela de intriga, de espionaje industrial, Sí. absolutamente fascinante, que constituyó la negociación por el gasoducto, la pugna que hay entre los dos consorcios, Que son gigantes, uno de ¿eh? los cuales pone dentro del closet a uno de sus socios, ¿no es cierto?, para que no lo vean mientras está la negociación, a la vez, y ese consorcio es el que dirige Odebrecht, específicamente Barata, a la vez que se dedica a espiar por todos los medios y a sabotear Ahora, al consorcio. claro, en el caso del gasoducto, lo que vemos es una guerra, como tú dices, de coima privada, ¿no? Compro a tu abogado, compro a no sé qué, compro a tu gerente, el gerente le dice a mi fuente. Yo o sea, te compro empezando por los abogados de la propia Odebrecht. Claro, ¿no es te cierto? compro el abogado. Para que vaya mucho más allá de lo que haría. Se compra al abogado de Proinversión, Claro. para asegurarlo. Se compra a la al persona, gerente de la otra empresa. o sea, al gerente de una de las más importantes De Suez, participantes que era del otro consorcio, importantísima. y se compra a su amigo que Para que estaba le dé la plata, es el dedicado a obtener información, a obtener información secreta del consorcio y a influenciar a la vez en el otro. Claro. Y bueno, varias de esas son cuestiones redundantes, porque con hacer una bastaba, pero es redundante para tener Porque la absoluta Barata, seguridad de Barata ganar. quería asegurar, pues, Bueno, tenía esa fue lógica de asegurando. Desde el punto de vista, digamos, de organizador de espías y de espionaje Claro. industrial, fue Tenía una obra varias compleja líneas- y muy bien hecha. Varias líneas de trabajo. Sí. Ahora, lo que es increíble en el caso de gasoducto es que hasta ahora no hay un solo soborno a Nadir Heredia o Ollanta Humala. Hasta ahora. Pueden tener testas, en pero, este momento, pero Barata no ha dicho, y hubiera dicho, porque él ha contado lo del aporte de campaña a los 3 millones sin problema. fue una de las primeras cosas que contó. Exactamente, o sea, y además con quedó, Toledo- fue evidente que él no le tenía el menor aprecio a Humala, No, ni a Toledo. ni a Toledo. Pero con Toledo la cosa era diferente, porque él sí se sintió, digamos, Ofendido. de que Toledo no lo trataba bien y además lo pelaba.
Claro, lo llamaba y le decía, paga, pues, barata. Lo desplumaba. Claro, lo desplumaba, le parecía un pero aburriento. entonces, claro, él ahí se sintió, estaba acostumbrado a que ocurra lo contrario. Claro. ¿No es cierto? Y Toledo le hizo Pero digamos, ya hubiera dicho no que lo quería Toledo, no lo quería Gomala. No hay un solo a García sí le tenía amor loco, se nota, además, porque todavía no termina de contarlo todo. Pero en el caso de digamos los que un gran afecto. Sí. Claro, pero en el caso de los Humala ya nos hubiera contado los sobornos. Y el problema del caso Gasoducto es que desde el punto de vista periodístico es interesantísimo, pero desde el punto de vista penal, contra Nadine Heredia hasta ahorita, o sea, si el titular es Castilla pidió a otro ministro poner el hombro, ya pues, ¿cuál es el delito en poner el hombro? O sea, ayúdanos a que salga este proyecto. No hay mucho, ¿no? O sea, no hay carnecita, digamos, ¿no? No, es una investigación que tiene que profundizarse. Sí, claro, pero hasta este momento... O sea, toda la parte privada es interesantísima. Lo que hay hasta este momento es un caso fascinante de competencia sucia, Claro. de espionaje industrial en todos los niveles, con muchísimo, pero muchísimo dinero en juego respecto a lo del gasoducto. Claro, pero no hay, o sea, el caso Gasoducto sale para, digamos, meter presa a Nadine Heredia. Vamos, dejémonos de vainas. Ese era, por lo menos, el interés periodístico, ¿no? Pues tú sabes que el No, interés... el mío el ciertamente tuyo no. no, pero digamos, de otros... O sea, cuando los medios se comienzan a interesar en el caso de Odebrecht, dicho sea de paso, Gustavo tiene esta investigación mucho antes de que siquiera Odebrecht reconociera su culpa. Pero cuando Odebrecht reconoce sus culpas y los medios se comienzan a interesar, el tema central era Toledo, pero sobre todo Nadine Heredia. Esas eran las portadas. Y yo me acuerdo cuando los meten presos, yo dije, miren, si la prisión preventiva funciona para este par, funciona para todos, ¿ah? No. Meten presa a Keiko Fujimori y ahí cambió completamente el tenor de la prensa sobre lo que es lavado de activos. Descubrieron la ley, milagrosamente. Pero lo que sí es verdad y es que... negociaron con nuestros Zapagriachi para hacer aquella Así acusación, es, ¿no es cierto? descubrieron la ley, ¿verdad? Pero lo que sí hay que decir es que, o sea, Barata no tendría por qué proteger a Humala. ¿Por qué no nos cuenta los sobornos? Lo que ha habido ahora se sabrá. Y regresemos a lo que habíamos hablado de que ha ido hablando poco a poco. Muy poco Barata. a poco. La Dosifica, justificación que él puede dar, la justificación que él puede dar es que como se estaba todavía en plena negociación Claro. del acuerdo con Odebrecht, que no había llegado del todo, entonces obviamente no podía soltar todo lo que sabía y que lo iba haciendo. Es una justificación que para mí no explica las cosas plenamente, pero digamos que desde el punto de vista formal puede considerarse... Es potable, digamos. Sí, es porque potable. Porque además le pide al señor fiscal, si yo le doy todo, después que negocio con usted. Después, ¿no? Bueno, y como realmente buena parte de la resistencia a la investigación que se ha hecho ha sido tratar de sabotear el acuerdo con Odebrecht a como diera lugar, ¿no es cierto? Eso ha sido el signo del 2018. Incluso enarbolando la bandera, pero el 19 tomó mucha más fuerza. Perdón, el 19 ha sido fuertísimo, porque además, proyecto de ley en el Congreso, para bajarse la ley. Todo. Interpelación a Ceballos. Claro. ¿Ya? Hablar como y ponerlo como suelen hacerlo los bribones, ponerlo como una cuestión de patrioterismo. Así es. ¿No es cierto? Denuncia contra Amado Enco contra el pobre procurador, que qué culpa tiene de la negociación, que es muy buena. Sí. O sea, es una vieja pelea, ¿no? Es una vieja pelea. Juntos en el CEA, es una vieja pelea. Sí. Pero digamos, a lo que voy es, en varios frentes, legislativo, judicial, a nivel de procuradores, fiscalía, o sea, en varios frentes bajarse el acuerdo, bajarse. Y la guerra psicológica, la prensa y en la guerra telefónica, y en las redes, la locura. Bueno, claro, el troleo y todo esto que llegó a su punto más alto antes del cierre del Congreso. Claro. Después del cierre del Congreso, cuando ya bajó mucho, porque obviamente les bajó la financiación. No, y además los resultados están a la vista, o sea, si cae César Villanueva, si varios comienzan a caer, dices, oye, hablaron, por ejemplo, de una investigación sesgada. Una investigación sesgada. Pues bueno, vino lo de César Villanueva, que ha sido primer ministro del actual gobierno del presidente Vizcarra y acaba de entrar en prisión preventiva. Luego de que contra lo que se hubiera podido suponer, salieron las cosas que lo vinculaban a él y salieron como resultado de las búsquedas en los servidores de Odebrecht, hechas por la compañía que dejó de trabajar cuando Odebrecht, que está quebrada,
Claro. no pudo pagarle más y estaban esperando el dinero que les correspondía de la venta Ahora, de Charlia Barata, para poder hacerlo. la defensa de Barata que ustedes han reseñado muy bien dice, nosotros no queremos dar nombre sin papel al lado, o sea, sin el registro en el servidor que diga. Es una buena razón. Es toda la posición que Claro, tiene pero- ahora Odebrecht, ¿no? Odebrecht, pero claro, porque eso me permite buscar y probar. Y además porque hay otra cosa, todo esto se tiene que probar en juicio. Entonces, en realidad no solo es el testimonio, sino el documento que felizmente para nosotros registró todo. Porque estos eran como los nazis en el Holocausto. Todo lo dejaban registrado. No tenía otra manera. Cuando en Todo lo determinado dejaron, momento el sector de operaciones estructuradas, o sea, la división de sobornos, para decirlo claro, de Odebrecht, llegó a manejar $500 millones al año. Claro. Entonces, Querían eso estaba cuentas. destinado a sobornos y por cada, el cálculo que ellos tenían es que por cada $1 de sobornos ellos ganaban 4. Claro. Después en las obras y, Viste las declaraciones de y Odebrecht, todo eso. toda empresa dedica 1% de sus ganancias Sí. a sobornar. ¿Cuál es el problema? Sí. Ahora- Lo tenía tarifado, ¿ah? Sí. En Ahora, porcentaje, todo. Una cosa que es realmente importante entender ahora, para que la gente sepa lo que está en juego ya en la parte final de la investigación en el caso Lavallato en el Perú, porque en la parte Odebrecht, la parte del caso Lavallato en el Perú, yo creo de que está a punto de terminar, No, de que va a pero terminar faltan los juicios. probablemente el próximo año. No, desde el punto de vista investigativo. Ah, ya, digo, faltan todos los juicios. Luego de eso entran a los juicios. Los juicios, con el nivel de prueba que hay, debieran tener casi un curso predeterminado. No, yo te digo, sí, pero mínimo un año en juicios. ¿ah? Pero claro, no, los juicios van a durar mucho. Mínimo. Pero ahora se está llegando a la parte final. ¿Y cuál es el escenario real de esa parte final? El escenario de esa parte final es que ya está todo el camino abierto para poder tener acceso a toda la información que está en los servidores. Ya ha sido pagada por lo menos por un tiempo la compañía de electrónica forense GR Compliance, que tiene a su cargo eso. Del otro lado, Odebrecht está en concurso de pagos, es decir, está técnicamente quebrada. Pero además de eso ha empezado una guerra civil dentro de Odebrecht, Sí, he visto. entre Marcelo Y el Odebrecht padre. contra su padre, Emilio. En el que Marcelo, con la arrogancia que no lo ha abandonado ni lo peor de la derrota, ¿no es cierto?, echa la culpa a su padre y a su cuñado por lo que ha pasado, intenta incluso justificar parte de las cosas que hizo, indicando de que ni siquiera debía llamársele eso sector de operaciones estructuradas, y de que quizá el único error que cometió fue pensar de que el fin justificaba los medios. Bueno, Vaya. pequeño error, ¿no es cierto? Pequeño Pequeño error. error. Pero Dios mío. en este momento lo que está sucediendo, naturalmente, es que a pesar de que Emilio ya está teóricamente fuera de la compañía, Ha regresado. la actual administración ya está dejando de lado completamente a Marcelo, pero el efecto de esa guerra civil en una compañía de que está luchando por sobrevivir va a ser fuerte y va a tener repercusiones en las otras, porque ahora, eso también hay que decirlo, empieza la necesidad de las otras compañías del cartel Lavallato. No han dicho casi nada, tienen mucho que decir. La única que está entrando en Es alguna SOAS. cosa interesante con la cuestión de eficaz es SOAS, pero falta Pero Andrade para Gutiérrez, nosotros, falta Camargo yo sé, Correa. Pero digamos, para nosotras en total, en el Perú, aparte de las que hay en Brasil, operaron 5, ¿no es cierto? Las que realmente operaron fuerte. Pero Odebrecht operó más fuerte que ninguna. Solo a OA se le acerca, pero de lejos. ¿Ah? No, Andrade Gutiérrez tuvo operaciones importantes. Camargo Correa también Camargo Correa en tuvo Interoceánica. operaciones importantes también. Interoceánica. Y yo creo de que algunas de las coimas que pueden salir del caso de Camargo Correa, sobre todo en el caso del gobierno del Toledo, van a tener Bueno, un sí. impacto importante y van a trascender a Toledo. Van a involucrar a otros funcionarios también, Claro. seguramente. Entonces, el hecho, desgraciadamente, de que cuando en Brasil todavía no se hacían las cosas bien desde el punto de vista de la lucha judicial contra la corrupción, la defensa de Camargo Correa logró que se declare prueba nula a lo que en La el operación caso Castillo de de Castillo Día. de Arena, ¿no es cierto? Que ahí estaban los papeles. Ahí había una buena cantidad de de papeles que involucraban no solo a Claro. Toledo, sino a varios funcionarios del régimen de García. y de Toledo. Y de Toledo. Y de Toledo. Y de Toledo. Entonces, eso va a ser necesario resucitarlo. Ahora, en No- este momento, Camargo Correa, ¿en qué situación está en Brasil?
Está mejor que Odebrecht sin duda alguna, ¿no? Odebrecht es la que ha sufrido más los impactos más serios. Ahora, pero es sí. que injusto, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, si quieres... No, por supuesto, la forma en que se ha manejado eso no ha sido buena, porque en los casos grandes de las corporaciones corruptas que han entrado en confesión, en delación y han hecho reformas profundas, digamos, en los casos Alstom, Siemens, Claro, por sí. ejemplo, Telasonera, ahora recientemente Ericsson, la compañía sueca. En todos esos casos, y Volkswagen, Claro. ellos entran en un proceso de reforma, pagan multas muy grandes y todo eso, pero sobreviven y en algunos casos incluso Florecen. prosperan. Ah, Porque esa debe ser la lección de la lucha anticorrupción. Tú te arrepientes, la gente que llevó a cabo el arrepentimiento sale de la compañía, paga las penas que tiene que pagar, pero no se hace daño a la economía. claro, es una concepción cristiana del pecado. Claro, que Que es- demuestra tu arrepentimiento, examen de conciencia, dolor de corazón, decir los pecados, Sí. propósito de enmienda y cumplir la penitencia. Todo eso es la confesión. Que la penitencia La es penitencia básicamente fuerte. financiera, ¿no es cierto? Claro, las que deben ser sean. las multas Puede ser cárcel, ¿ah? Puede ser cárcel. Y las reformas que tienen que hacerse. Claro, Bueno, y la enmienda, ¿no? Sí, bueno, Pero pero es una pena que Camargo Correa, digamos, que no ha colaborado ha colaborado mucho menos, en Brasil colaboró bastante, ¿no? pero acá no. ¿Sabes qué pasó? Y eso es una cosa importante. Marcelo Odebrecht durante un buen tiempo lideró la resistencia de los negacionistas, Exactamente. los que no admitían ninguna culpa y dijeron hasta el final no vamos. Y entonces la Procuraduría Federal de Brasil le mandó toda la presión, Claro. y los gringos también. Y eso, por supuesto, tuvo consecuencias muy fuertes con la compañía. Luego de ello, buena parte, Odebrecht siempre había trabajado en consorcios. Buena parte de los consorcios con los que trabajó, los consorcios corruptos locales, trataron de echarle toda la culpa, cortar la cosa por el lado de Odebrecht y cortarle toda presencia, ¿no es cierto?, para lograr ellos su propia impunidad. Acá en el Perú no les ha salido tan bien, pero por ejemplo en Colombia hasta este momento les viene saliendo bien. Eso también les hizo daño. Ahora, regionalmente, el caso peruano, entiendo yo a dónde voy, es un caso emblemático, o sea, después de Brasil, El mejor. el mejor. El Es lo que mejor, todos te dicen. lejos. Pero mejor que Sí. República Dominicana, incluso que No hay Panamá, ninguna. que Colombia, o sea, que todos los demás. No hay comparación con ningún otro. O sea, solo Este es- Brasil y nosotros. Sí, y en algunos casos, diría yo, hemos logrado avances que se comparan y de repente superan en uno u otro caso por lo difícil que ha sido la investigación a los de Brasil. Y el hecho concreto hay otra cosa. En Brasil, la parte central de la investigación tuvo la conducción global del que era el fiscal de la Nación de Brasil, Rodrigo Janot, ¿no es cierto?, que es Claro. una conducción ejemplar de eso. Aquí ha sido en contra de Claro. la Fiscalía de los niveles altos de la Fiscalía de la Nación. Ahora sí, con Soraya Ábalos, por lo menos no entra abiertamente a la lucha, pero por lo menos les da el respaldo básico. Vamos a hacer una pausa, rezamos con más, porque este año también, y desde Brasil llegaron noticias importantes, se liberó a Lula, todo el tema de Moro, Bolsonaro, en fin, que también de alguna forma rebota en el Perú. Vamos a contar por qué. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También se une Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Chota, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo. AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. También estamos en los aplicativos móviles. Descarga tu app, si no puedes entrar rápidamente, vuelve a instalarla porque hemos cambiado de servidor. Y en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. También nos informan que nos están viendo por Canal 8 Telesur en Arequipa. Están siguiendo la transmisión.
Bien, vamos a continuar con la entrevista que Rosa María Palacios hizo a Gustavo Gorriti como evaluación del año 2019. Adelante. ¿Qué ha pasado en Brasil? Lula estaba preso, Lula está en libertad y ha habido una fuerte acusación contra Moro, que hoy es ministro de Justicia de Bolsonaro y que fue el juez que los metió a la cárcel. De ahí entonces se publica una serie de diálogos, digamos, inapropiados, porque hay cosas que los periodistas podemos hacer, pero hay cosas que los fiscales no pueden hacer, ni los jueces. Y en estas conversaciones... cosas que los periodistas no podemos hacer. También, por supuesto, hay ¿Cierto? muchas y que muchos hacen. Sí. Pero digamos, nuestro nivel de flexibilidad en la investigación es mucho más grande que el de un fiscal y un juez. El fiscal y un Y juez los no puede- medios de que disponemos son mucho menores, hay que Eso es decirlo verdad, con toda claridad. eso es verdad, eso es verdad. Porque Ellos- a mí hay momentos en que me encantaría tener la sí, autoridad, sí. puesto que uno Para sabe citar dónde a está la alguien. información. Claro, para citarlo y que te la den, ¿no? No, sí. Nosotros no levantamos el secreto bancario, vaya. Ni el tampoco- telefónico, ni el ningún tipo de telefónico. secreto. ni así Lo es. único que levantamos es el secreto de la gente que quiere hablar. Así es. ¿No es cierto? Los que tienen Todo es dudas. voluntario. Vienen acá, todo es Sí. voluntario. Pero sí hay cosas que podemos hacer, ¿no es cierto? Que probablemente un fiscal están vedadas. Y una de las cosas que un fiscal no puede hacer es coordinar con el juez. O sea, estas coordinaciones con el juez. Porque el juez controla al fiscal. O sea, la lógica del fiscal, y a veces no se entiende eso en el Perú, la lógica del fiscal es meter presa a la gente. O sea, el fiscal está ahí para llevarte ante la justicia. Bueno, ¿Ya? Ese es su trabajo. Sí, el fiscal tiene Tiene que hacerlo, tiene que el buscar. fiscal, ¿no es cierto? El fiscal. Tiene el papel acusatorio. Así es, y pero dirige la para investigación. llevar a cabo el papel acusatorio, Claro. tiene que llevar a cabo una investigación. Tiene que dirigirlo. Y ahora dirige incluso la investigación de la policía. Así es. De tal manera Dirige que todo. sí, hay un punto ahí que es difícil, porque todo aquel que hace investigación, y no solamente periodística, forense, policial, Científica. epidemiológica, arqueológica, Claro. física, etcétera, sabe de que uno debe aproximarse siempre a la investigación con una mente abierta a cualquier cosa que vaya a encontrar, incluso que contradiga las hipótesis que uno mismo se ha formado. Esa es la esencia de la investigación. Uno va donde la evidencia lo lleva. Entonces, desde ese punto de vista, se supone que cuando un fiscal te llama para hablar, ya está mal. Incluso cuando se hace una investigación, ellos mencionan que es una investigación contra. Sí. ¿No es cierto? No. Una investigación es Desde. Claro. Para conocer una cosa en específico. Ahí, por O supuesto, desde, o sea, hay desde una este cierta Claro. superposición de funciones, roles, pero yo diría de que lo que prima y debe primar es el compromiso con la investigación, que uno va donde la evidencia lo lleva, uno no oculta evidencia que va en Exacto. contra de lo que va a Eso, de lo por que tú ejemplo, estás eso está suponiendo. prohibido a un fiscal. Eso A un no lo va a periodista hacer también, nunca. pero no lo No puede lo va a hacer. hacer nunca. Y entonces, Hay pero a la vez reglas. significa que un fiscal puede y debe llamar a la persona que considere conveniente Puede hacerlo. llamar a quien quiera. Eso ¿No es sí, cierto? Y abiertamente. puede preguntarle a cualquiera. Lo que quiera. ¿No es cierto? Y lo que quiera. Y uno no debe sentirse ni ofendido, ni mucho menos, ni ofendido, ni alterado, porque su supuesta alta dignidad, que con frecuencia más supuesta que real, haya sido violada. Claro. ¿No? Ahora, pero en este caso, en el caso de lo que pasó en Fiscalía en Brasil, lo que quedó muy comprometida fue la investigación y el resultado. Fue lo que pasó en Brasil, ha sido lamentable, y ahí yo iría un poco más allá, haría una suerte de reflexión sobre cuál ha sido el destino final de alguna de las grandes investigaciones anticorrupción que se han hecho en la historia, y sobre todo para saber lo que debemos evitar en el Perú para terminar en Exactamente. eso, ¿no es cierto? En Italia, por ejemplo, el caso de los Mani Pulite terminó en Berlusconi, con Berlusconi dirigiendo el gobierno de Italia. En Brasil, desgraciadamente, la espectacular, la épica investigación de Lava Jato ha terminado con Bolsonaro como presidente y desgraciadamente con Sergio Moro, el juez que permitió avanzar todo lo que se avanzó como ministro de Justicia. Y lo que después, lo que tú has dicho, lo que salió en The Intercept y todo esto, Es por verdad. supuesto le hizo daño a la investigación. Ahora, ¿la anula? ¿La cancela? No, de ninguna manera. ¿Puede recuperar esa investigación gran parte de lo que hizo? Sí. ¿Lo que se avanzó es decisivo? Sí.
también. ¿Ha habido investigaciones anticorrupción que han logrado resultados permanentes? Por supuesto que sí. Claro. Ha habido muchas, ¿no es cierto? Entre otras cosas, digamos, de que la mafia americana fue destruida para todo propósito práctico por las grandes investigaciones que se hizo contra la criminalidad organizada. Pero, en este caso en el Perú, hasta ese momento, lo que hemos avanzado ha sido casi todo positivo. Casi todo positivo. ¿Qué puede pasar a partir de ese momento? Cuando, si se sigue avanzando, si se sigue limpiando y cada vez de que se avanza más, uno descubre cuántas cosas más quedan por hacer, lo único que va a ser necesario es de que el avance del descubrimiento provoquen reformas, y que no sean reformas legales, que sean reformas políticas y que sean una reforma de la actitud de la nación sociales, y la actitud de sus ciudadanos, ¿no? Si ahora, no va a haber valido la pena para nada. Hay frases así como Montesinos tenía sus frases notables. Sí. Montesinos tenía esa frase de un cañonazo de $10,000 no te lo aguanta nadie en el Poder Judicial. Ahora parece que está en 15,000, ¿no? Eso creo que era también no, lo dijo, una cosa así, en un video copiada de algún otro, sí. Claro. Marcelo decía una frase notable también, dice, perdón, nosotros no inventamos el sistema. No, claro que no. Él lo dice, nosotros cuando llegamos al Perú, esto ya funcionaba. Pregunten. Entonces ellos se encuentran con... Los Vladivideos lo han indicado con claridad, ¿no es cierto? O sea, no había nada. O sea, nosotros, por favor. O sea, esto es... Entonces, claro, el problema de fondo, como dice el libro de Quirós, es sistémico. Es sistémico, profundamente, o sea, sistémico. No es que el sistema tenga corrupción, es que la corrupción es el momento sistema. Que se empezó a hablar castellano, claro, en nuestras tierras, y eso porque no quedó escritura de lo anterior. Dice Quiroz que tiene, hay un antecedente incluso del gobierno del Imperio de los Incas, ¿eh? O sea, es sistémico, pues. Entonces, eso no cambia con una investigación, cambia cuando un país cambia. Y se puede cambiar. Y se puede cambiar. No es una cosa fácil, ya desde pero el se punto de puede vista hacer. Pragmático, cuando entiendes el costo. Sí, o sea, claro. Por último, ya olvídate la moral, el costo. ¿Cuánto te cuesta un país corrupto? Es muchísimo más caro que no tener un país que tener un país no corrupto. O sea, es así de simple. Pero regresemos un poco a Lima, Perú. Y claro, hay un artículo tuyo interesante este año que es cuando uno termina una investigación, una frase que citabas, uno tiene que gastar mucho tiempo defendiendo la investigación. Y es lo que les ha pasado a ustedes este año, sobre todo, además de muchas revelaciones que se han conocido, también han tenido que invertir parte del tiempo en defender la investigación. Y incluso judicialmente. Por supuesto. Ha habido todo tipo de ataques, todo tipo de calumnias. Calumnias que incluso llegaron a decir por parte de algunos infelices de que yo y Pedro Cateriano habíamos jalado el gatillo que provocó la muerte de García. Nos acusaron de básicamente todo tipo de cosas. En mi caso hubo ataques antisemitas por ser judío, graves. Hubo una cantidad de calumnias. El martes pasado hemos estado juntos en un ataque muy divertido, la verdad. La mejor presentación del libro que estoy en mi vida. Les dije, hay que hacerla todas las semanas. Se vendieron libros como pan caliente. Fue una cosa pero maravillosa para hacer cotejada. Claro, y llegó la llamada resistencia, la que yo llamo apropiadamente la pestilencia, para intentar hacer una especie de... Pero nunca los había visto cara a cara. De chusma, ¿sabes? Estuve mirando bien. Hostil. Están bajo la influencia de algo, como dicen los gringos. Under the influence. Algo tienen ahí abajo. Porque, la gesticulación, el maquillaje, todo esto el fanatismo, y son algunas personas que obviamente pertenecen a un pabellón de psiquiatría, sin duda alguna. O necesitaban alguna droga o estaban abusando de alguna droga. Alguna cosa de esa había. Y también hay de por medio en algunos casos que son corruptos. En alguna semana vamos a sacar el pasado delincuencial de una de esas personas, que es considerable. Pero... no lo hacemos ahora por las fiestas de Año Nuevo, en fin. Navidad. Pero también están los que los pagan, los que los movilizan, ¿no es cierto? Estos lumpen empresarios, que son los que están detrás de toda esa gentuza y que también han juntado algunos para poder armar sus propias listas. Entonces, estamos detrás de ellos, pero... La defensa nos llevó, primero, en nuestro caso, a tomar las medidas de seguridad necesarias en varias situaciones, y también a llevarlos a juicio. Pero ese es el miedo que tienen, ¿ah? Yo al final de este evento me comenzaron a perseguir por la calle, yo me di media vuelta y me fui contra ellos. La policía me quería sacar, señora, no se ponga, que me hagan algo. Yo decía, que me toquen.
Y iban retrocediendo. Porque, a ver, que me pongan un dedo encima. Y veamos dónde terminamos. Un dedito, así, en cualquier parte de mi cuerpecito. Y veamos dónde terminamos. Salieron disparados. Se mueren de miedo. Bueno, la cosa que hay que mencionar, que fue lo valioso de ese caso, es de que el público, y que era un público de gente pacífica, y habían varias Señoras personas mayores. mayorcitas, Ustedes pueden ver los salieron a sacar los empujones, a empellones, a eso, fuera delincuentes, les bajo el gritaron, grito de fuera delincuentes, que y se va lo a convertir, sacaron. ¿Sí? que yo creo que es el grito de esta campaña. Ese grito de esta campaña. Fuera sí, delincuentes. sin duda alguna. Ya estamos hartos. Y se dijo con claridad. Eso también pasó cuando di una charla en el LUM. Sí, Igualito, y una charla en el LUM se habían infiltrado, y en el último momento sacaron, así como hay esos flashers que de repente abren el abrigo, ¿no es cierto?, para enseñar su vergüenza, como se decía en el pasado. Sacaron los cartelitos, empezaron a gritar, y aunque la seguridad del LUM se quedó absolutamente pasmada, la gente reaccionó, les arrebató los carteles y los sacó a empujones. Sí, increíble. Entonces, increíble. Pero acá me dicen que todo Puente Piedra nos está escuchando en los parlantes de los mercados. Hay un mercado. ¿Qué pasa con los casos de Villarán y Castañeda? Rutas de Lima, están todos preocupados. Sí, bueno, mira, una de las cosas importantes de lo que se ha avanzado en la mega investigación del caso Lavallato en el Perú hasta ahora es de que ha cubierto todo el espectro político. Sí. La alcaldesa de izquierda, Susana Villarán, está ahora presa, está con prisión preventiva, como lo está su gerente general, José Miguel Castro, quien yo entiendo de que estaba negociando la posibilidad de una colaboración eficaz. Y ahí creo de que Susana Villarán va a ir a juicio sin mucha esperanza, y no va a tener esperanza de evitar una condena, pero yo creo de que los pagos ilícitos están muy claramente documentados, ¿no es cierto? Eso por el lado de la izquierda. Por el lado de la derecha, lo de Keiko Fujimori, yo creo que a su turno está, el nivel de evidencia que hay es abrumador, ¿no es cierto? Y va a continuar saliendo. En el caso de Castañeda ya han empezado a salir cosas, ya hay colaboradores eficaces que han empezado a hablar, y me imagino de que la investigación va a continuar con su curso lógico dentro de poco, y van a salir cosas nuevas. Ahora, véase, por ejemplo, lo importante que es el avance parejo en todas las investigaciones, porque de la colaboración eficaz de una persona vinculada con el caso de Alan García, un testigo crucial en el caso de Alan García, salió información sobre Castañeda. ¿Así es? Salió información importante sobre Castañeda que va a permitir juntarla con otra y seguir con el caso. Entonces, en el caso de García es una cosa póstuma, pero que va a alcanzar posiblemente a sus bienes, a varios de ellos, y donde creo que hay mucho por descubrir todavía. Donde hay colaboraciones eficaces. Lo de Alan está bien en principio, ¿eh? Así es. En el caso de Toledo, yo creo de que... Está redondo desde hace un año. Sí, está básicamente redondo. Él está tratando de luchar, está tratando de evitar de que se incluya en la declaración de Maiman, y de que el juez americano la desestime como argumento para la extradición. Eso vamos a ver lo que pasa en Estados Unidos, pero el caso es, como tú dices, básicamente redondo. Es el mejor caso. Sí. En el caso de Ollanta-Humala, hasta este momento lo que hay con claridad es el aporte ilegal oculto que hizo el PT a su campaña. Nada más. ¿No es cierto? Pero son 3 millones y pico de dólares. Pero no es delito, pues. Pero lo que sí es delito, lo que sí puede ser delito es qué se hizo con esos fondos, qué se hizo con ellos, ¿no es cierto? Pero y la mentira. No hay nada. Bueno, pero hasta el momento es lo que hay. Todos esperábamos, te digo con sinceridad, esperábamos que en esta tanda de declaraciones Barata contara del soborno. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora con las nuevas, los nuevos hallazgos que vengan de los servidores. Bueno, en el caso de este gobierno, el ex ministro Villanueva, el ex primer ministro Villanueva, por las cosas que hizo como gobernador. Kuczynski está preso en su casa. Kuczynski, que no puede eludir una parte importante de responsabilidad en lo que ha pasado, está preso en su casa. Y luego, lo importante, ahora hay en el Club de la Construcción, hay una cantidad importantísima de
de empresarios grandes que básicamente están agarrándose a codazo para tener el primer lugar en la cola para la colaboración eficaz. Y eso es muy importante porque en este momento, por ejemplo, tú tienes dentro de Graña y Montero, por un lado, Graña y Montero como compañía habla, por el otro lado, Graña como persona habla también y están peleados. Y hay una guerra civil también ahí. Y están peleados, ahí hay una guerra civil fuerte. Cosas así van a pasar con otras compañías constructoras. Los estudios de abogados, estudio de abogado postín, ahora resulta de que, bueno, uno va a contar cómo le pagaron, cómo lo coimearon, y va a contar que también sabe que el otro coimió, etcétera, ¿no es cierto? Y ahí va a ir saliendo. Los grandes empresarios, Dionisio Romero, Pauletti, ¿no es cierto? El primer banquero del Perú era el primero que recurría al sistema de lavado para hacer pagos por lo bajo. El efecto que eso ha tenido y que está teniendo dentro del sistema es obviamente muy grande. Entonces, en la medida en que las investigaciones puedan seguir... ¿Pero tú crees que eso tenga efecto en el sistema? O sea, que realmente hay un cambio. A mí lo que me preocupa es que no pase nada. Bueno, yo creo de que eventualmente Dionisio Romero va a tener problemas legales por lo que responder, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo lo defiende José Ugaz. Pero yo creo que va a haber problemas legales. El señor llegó con dinero no declarado, en maletines, por lo bajo. Pero puede acreditar su origen. Puede acreditar su origen y puede acreditar eso, bueno, pero también la gente que hacía la generación de caja 2... Ajá. Para Odebrecht puede acreditar su origen. Gracias. ¿No es cierto? Es que no es delito. Pero en este caso era dinero que pasó de ser dinero relativamente abierto a dinero negro, a dinero oculto, ¿no es cierto? Entonces, dentro de una estructura de lavado, pero desde ahí el punto de estuvo. vista de lavado, la que lo ensucia, la que lo vuelve cochino, es Keiko. No. Mira, yo creo que eso está para discutir. De todos modos, yo pienso de que, lo que me preocupa a mí es Dionisio Romero debe pasar todavía por algunos interrogatorios, y estoy seguro, espero, de que haya un interrogatorio público durante el juicio que pueda llevar a sacar algunas verdades. Eso es lo que todo el mundo se queja. Porque de verdad, pues ya tienen que empezar los juicios. Los juicios orales tienen esa garantía, que son públicos. Entonces todos los... Yo creo que el año que viene van a empezar varios juicios. Eso ahora, espero. hay otra cosa que quisiera que también se tenga presente. Yo sí creo de que deben empezar los juicios cuanto antes. Creo de que se debe ser muy austero en cuanto a la imposición de prisiones preventivas. Así es. Pero también creo que es importante entender la circunstancia en la que el equipo especial funciona. Han tenido y tienen una responsabilidad inmensa, una investigación muy grande, una cantidad de datos abrumadora. Y son un grupo pequeño. Son un grupo pequeño que está sometido a la hostilidad de su propia institución. Hace cualquier cosa y sale inmediatamente la gente de Chávarri o la de Galadino Gálvez en control interno para exigirles una explicación completa en un lapso perentorio. Claro. Ya le han hecho una multa a José Domingo. Buscan apartarlo del caso. Del otro lado, uno de los abogados más importantes de los sectores corruptos, Javier Villestein, ¿no es cierto?, que ilustra en su persona lo que significa haber pasado de la presidencia del Poder Judicial al abogado de Gonzalo Monteverde, entre otras cosas, y ser uno de los principales trolls que están dedicados a atacar. Bueno, es candidato al Colegio de Abogados de Lima. Y si él te gana. Si él saliera, y esto le diría a la gente claramente el nivel que impera entre los abogados de Lima, entonces una de las primeras cosas que seguramente harían sería hacerle un proceso a José Domingo Pérez y a Rafael Vela, quitarle de repente la colegiatura, con lo que quedarían... no sé, eso lo pueden hacer. Bueno, pero... Olvídate. Imposible. La otra cosa, a través de las multas que le están haciendo control interno, es de repente buscar de sacarlos. Claro, es un acto de hostilización. Constante. Súmale a eso los medios relativamente limitados que tienen para llevar adelante lo suyo, y
trabajo, la contracción del trabajo que tienen y con lo que están avanzando. Pero tienen que moverse más rápido, porque de verdad que sí tienen, Bueno, o sea, están sujetos a la crítica. Está- Y como están- yo siempre digo, pues, Están sujetos a la la crítica, buena parte de la cual, ¿no es cierto?, o es destructiva o es sencillamente mentecata, de gente que no entiende una palabra de cómo es la lucha pero anticorrupción yo sé, y de cómo está esto. Yo no los defiendo en todo nivel, No, así es. pero creo te- de que está... no te puedes casar pues, Dicha, con dicha, la fuente. Lo que siempre digo, no te en puedes ningún casar, caso, nunca. pero, mira, Matrimonio no. Sí, no. Y yo pero aquí puedo hablar con la absoluta claridad de que nosotros en los reporteros hemos empezado, llevado adelante la investigación y le hicimos avanzar mucho antes que ellos Antes de empezaran. que empezaran. ¿No es cierto? De tal manera de que, y nosotros seguimos haciéndolo por nuestro lado. Pero la gente debe tener presente las circunstancias de extrema dificultad en la que funciona el equipo especial, y yo creo de que también debe tener presente de que la principal fuerza que ellos tienen es el respaldo de la calle, el Sí. respaldo de la gente. Porque si la cosa se centrara exclusivamente en lo que hay dentro de las fiscalías, en lo que hay dentro de las instituciones, ya los hubieran decapitado hace tiempo. Uy, sí. ¿No es cierto? Entonces, pero sí, dicho todo lo cual, y con la esperanza de que la gente los apoye, los respalde con fuerza, sí, yo creo y espero de que este año pasen a juicio no uno, sino varios casos. Varios casos. Ojalá de que Toledo llegue y empiece el juicio. Ojalá. Ojalá de que empiece el juicio a Keiko Fujimori. No, y a la Humala ya está listo. Ojalá de que empiece. Ya debería empezar. De tal manera de que sí, eso puede terminar. Pero a mí, al final de todo esto, investigaciones son investigaciones, avances son avances, Claro. por difíciles que sean. Para mí lo que cuenta es el resultado. Sí, como resultado de todo este año, del inmenso esfuerzo que se ha hecho, de todo lo que se ha logrado, no se consigue un país más limpio, entonces no habrá valido la pena nada. Habrá sido una historia interesante, al término de la cual volvemos a donde empezamos. Una preguntita, está preguntando Val insistentemente si va a denunciar por difamación a todos aquellos que lo acusaron injustamente, como el señor Becerril, etcétera, etcétera. Bueno, a Becerril, ya saben, nosotros dijimos que la cosa más cercana a él era un zorrino, pero respecto de algunos otros, lo que han dicho, algunas de las peores difamaciones, ya han sido demandados, ya han sido querellados y van a tener que responder por eso. En el caso de Becerril, yo creo que él va a tener que responder muy pronto ante la justicia, porque hay muchas cosas vinculadas, no solamente con su actuación como congresista, sino antes, como matón en el norte del Perú y en varias otras cosas, por las que va a tener varias cosas sobre las que responder. Bueno, y hacerle llegar todos los saludos, que son Todos, miles de muchísimos. saludos por el trabajo que ha hecho IDL Reporteros y usted. Muchas gracias, lo hacemos realmente con todo empeño, con todo corazón, para poder servir a nuestro pueblo. Y El largas- objetivo del servicio del periodismo de investigación es el servicio a la gente, es el servicio al pueblo, si no, no tiene razón de existir. Y Muchísimas gracias. largas horas de madrugada. Fue la entrevista que Rosa María Palacios realizó a Gustavo Gorriti hace una semana. Estuvo acompañándonos en los estudios de Radio Santa Rosa. Hoy día queríamos repetirlo porque nos parece interesante volver a escuchar siempre a las personas que hacen y generan la investigación en nuestra patria. Bien, como ustedes saben, Rosa María está de vacaciones. Vamos a seguir estos días acompañándolos con lo último de la información, así como les dijimos lo que había pasado con el señor José Domingo Pérez el día sábado. Les contamos al inicio del programa. Vamos a estar atentos a todo lo que pasa. Y las entrevistas de Rosa María van a seguir repitiéndose durante estos días. Y el próximo 6 de enero ella ya está en vivo para empezar con todo el proceso electoral. Cuídense mucho. Chau, chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.